Con Radio Análisis y saludamos para entrar inmediatamente con nuestro panel de conversación a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y vamos inmediatamente a saludar a nuestras panelistas, mujeres ambas. En primer lugar, a la investigadora de Nodo 21, Pierina Ferretti. Bienvenida, Pierina, muchas gracias por estar acá en el panel y como siempre en la radio. Hola Patricio, hola Montserrat, hola Polín, buenos días desde Valparaíso esta vez. Ya, muy bien, muy bien. Justo más temprano dábamos el pronóstico del tiempo de que hoy día iba a estar despejado, que iba a correr vientito y que iba a haber una temperatura máxima de 24 grados y la envidia me Muchas gracias por la información. embargó permanentemente. Realmente en Valparaíso está despejado desde el domingo. Así que es un súper buen día a favor. para salir a disfrutar esa hermosa bahía. Sí, está hermoso el día, la verdad. Sí. Está precioso el día, así que voy a salir a disfrutar de la playa y sus virtudes. Eso, muy bien. Bueno, y le damos la bienvenida como siempre también a la colega, periodista, ex ministra de Estado e integrante de Horizontales, Polín Cantor. ¿Cómo estás, Polín? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Monse, Patricio, Pierina. Qué suerte estar allá, la Pierina en la quinta región mirando el mar. Así que aprovéchalo ahí nuestra maravillosa geografía. Así es. Bueno, la saludamos a la distancia a ambas. Yo pensaba más temprano que esta semana ha estado tan intensa que ya casi se nos olvidó que hubo elecciones el domingo. Los análisis posteriores a la elección duraron bien poquito, con toda la avalancha de información que ha habido durante la semana, que ha involucrado al ex subsecretario Monsalve y principalmente al presidente Boric. Yo creo que se ha desinflado un poco el tema, esto de la denuncia. Finalmente nos quedamos en una cuestión más bien técnica, donde abogados difieren, ¿no? Una especie de leguleyada. Y antes de partir con los temas, quería preguntarles si coinciden con eso, ¿no? Igual ha sido uno de los temas de la semana que ha marcado esta semana respecto de esta denuncia, que en sí misma la denuncia sabemos que no tiene mucho mérito, eso ha quedado más o menos claro. Pero respecto de cómo se enteró La Moneda sobre esta denuncia, ha habido una polémica y se ha tratado, desde mi punto de vista, de inflar un poco el tema. Es portada en los medios durante toda la semana, incluyendo el día de hoy. Y ahí quería, Pierina, partir preguntándote si tú consideras que el tema da para tanto, ¿no? Para decirlo en esos términos más coloquiales. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que no da para tanto, pero como yo no soy abogada y he tenido que participar en programas durante toda la semana, me quebré la cabeza y interrogué a cuántos amigos, abogados y expertos en estas materias conozco para que me afirmara, me confirmara que efectivamente el acceso al conocimiento de que había una denuncia interpuesta en contra del presidente de la República había sido hecha de manera correcta por vías legales y no había ninguna cuestión allí mal hecha, digamos. Y las personas con las que consulté, que fueron muchas, no insisten en que aquí no hubo ninguna ilegalidad, que hay una interpretación maliciosa, tendenciosa y a propósito de los medios que pusieron acá la alerta de que el equipo de presidencia o el abogado del presidente hubieran accedido por medios no en regla y que es lo más probable que la investigación sumaria que instruye el fiscal en Magallanes sea por el acceso de otros fiscales o de otros integrantes de la fiscalía a la carpeta investigativa y la filtración de información desde allí, que es una práctica que hemos visto también en otros casos. Entonces creo que aquí ha habido, pero algo que ya hemos visto de manera recurrente, ¿cierto? Ciertos medios de prensa, una irresponsabilidad al informar, una tendenciosidad al informar desinformando. Me parece grave, me parece que no le hace bien, digamos, al país, pero esto ya es como seguir repitiendo cuestiones que venimos repitiendo hace un montón de tiempo. Me parece que lo sano sería, digamos, o sea, hay algo que a mí me parece importante, es decir, que el presidente de la República y cualquier autoridad son ciudadanos de esta República, son personas que pueden ser denunciadas si es que cometen algún delito, y me parece que eso es algo que tiene que remarcarse. Ahora,
Eso no tiene nada que ver con utilizar información parcial, torcer información para mal informar, y me parece que en este caso se ha súper inflado algo que no tiene asidero, y ya sí yo no lo puedo explicar técnicamente, pero está súper bien explicado cómo no hubo acceso ilegal a información, y que cuando el abogado del presidente de la República se entera del contenido de esta denuncia, lo hace porque la propia Fiscalía le entrega esta información después de que es solicitada. Entonces, la verdad, no da para... Es un voladero, es una cuestión que desconcentra un voladero luce. Polín. A ver, yo creo que acá varias cosas. Efectivamente, estamos casi como país medio bananero, porque la verdad es que en vez de estar preocupados de las cosas que son realmente relevantes para el país, yo creo que ya llevamos casi 2 meses en función de distintos casos, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto imagino tuvimos los medios de comunicación con el caso Monsalve, digamos, en primer plano todos los días, transmitiendo casi en directo? Después aparece este caso, digamos, del presidente. Em, entonces, la verdad es que yo creo que también llega un minuto donde uno necesita, y lo dijo muy bien Evelyn Matei, pongamos foco en la política seria, es decir, dejemos que la justicia, que la fiscalía investigue, que siga sus procesos, porque acá nadie está por sobre la ley, y yo creo que en eso tienen que seguir los procesos, pero pongamos, digamos, la cabeza, los esfuerzos, el pensamiento en los problemas que realmente están afectando a todos los chilenos. Eh, y yo creo que eso es importante. Uno dice, ¿cómo vamos a lograr romper este círculo en el que estamos? Depende de quién está la oposición, cómo hace leña del que está en el gobierno. Entonces, es algo difícil porque el que está en el fondo, el gobierno actual, mientras fue oposición y reconocido por el propio presidente, ¿cierto? Fueron, yo creo que de las peores oposiciones que ha tenido un gobierno. Ahora estamos nosotros, ¿cierto? En la oposición, entonces ese cuesta poner como el decirle, digamos, a los parlamentarios o a los políticos, no sigamos en este tema porque no nos hace bien, porque en el fondo es tener esa mirada de altura de poder decir, ok, no voy a seguir dándole esto como bombo en fiesta. Porque hay instituciones, creo yo, que son las encargadas de llevar adelante esto. Ahora, de que genera ruido, de que genera ruido. Tú ves hoy día la prensa internacional, como han salido ya muchos temas, de que el presidente está haciendo, digamos, tiene una denuncia por abuso sexual, independiente de cómo vaya la investigación, pero ya el solo hecho de que eso esté en una portada de diarios afuera, no nos hace bien como país, y por lo tanto creo que tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que acá con respecto a si se tuvo acceso ilegal o no, yo creo que esos serán ya temas que para eso tenemos un sistema judicial, tenemos una fiscalía, tendrán que investigar. A mí de las cosas sí que me llama más la atención es por qué se mantuvo esto en reserva tanto tiempo cuando la denuncia estaba. Y esos son los temas que uno dice, claro, eso claramente está asociado a un tema netamente político, cuando es el mejor momento, lo logro mantener debajo de la alfombra hasta las elecciones, que es lo que no resultó claramente con el caso Monsalve, donde yo creo que se hizo un intento importante por retener esto y esperar que pasaran las elecciones, pero hoy día eso yo te diría que no es posible y es una mala señal. Yo creo que eso es algo que en la política tiene que cambiar, que cuando tú tienes información, cuando sucede algo que es relevante para la opinión pública, tú tienes que darlo a conocer, porque tarde o temprano eso va a salir y van a tener las fechas exactas de cuando tú obtuviste esa información y eso después pasa a ser cuestionado. Yo creo que son partes de los nuevos contextos en los que vivimos, es una nueva forma en que se tiene que aprender el manejo de crisis, que no es lo mismo que teníamos a lo mejor hace 5 años atrás, y para qué decir hace 10, donde la información se manejaba de otro lado.
Sí. Entonces ese es mi análisis por ahora, más que entrar y decir acá hay que criticar, yo creo que tenemos que dejar que la Fiscalía haga su trabajo y que el gobierno se enfoque de verdad en sacar a los proyectos que hoy día son muy necesarios con lo que va quedando de gobierno, porque el tiempo pasa rápido y sé que después vamos a hablar del otro tema que yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día y por qué no avanzamos en términos de darle gobernabilidad al país. Sí, exactamente, Paulín. Gran pase gol porque ahora vamos a hablar de la reforma al sistema político, efectivamente. Gran tema. Yo le decía ayer a Bárbara Payal, que reportó el tema ayer, que bueno que estamos hablando de esto, porque de repente se nos van las semanas hablando de cosas que no van a los temas de fondo, ¿no? Pero bueno, el resumen del resumen es que el tema reflota porque el miércoles un grupo de senadores del oficialismo y de oposición presentan una propuesta que tiene varias partes, pero que la que generó mayor controversia fue la de poner un umbral mínimo del 5% para que las colectividades puedan acceder a un escaño, ¿ya? Más temprano, Pierina, Polín, con Bárbara explicábamos, o ella nos explicaba, que el propósito que tiene esta propuesta de los senadores es garantizar mayores niveles de gobernabilidad, ¿no? Se habla de una dificultad del Congreso Nacional para avanzar, ¿no? Ese sería como el resumen. Y obviamente ahí se hace la pregunta o se abre la pregunta de si el umbral es la mejor herramienta o el mejor instrumento para resolver ese problema, ¿no? Quiero plantearles algunas cosas ahí para abrir la discusión. Primero, a mí me parece que la coincidencia de un gobierno de un signo con un Congreso Nacional mayoritario de otro signo es una situación que objetivamente en los últimos gobiernos ha impedido que las agendas legislativas avancen con más rapidez, ¿no? Y eso, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios se resuelve muy fácilmente porque hay una correlación directa entre mayorías del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Luego, el umbral por sí solo no garantiza el tema, porque está el ejemplo del Partido de la Gente que tuvo más del 5% de los votos, pero que sus parlamentarios se dispersaron muy rápidamente en distintas coaliciones. Y tercero, y con esto termino y luego me callo, hay algunas investigadoras como por ejemplo Marcela Ríos, que desde su lugar en este momento como directora de IDEA se ha dedicado a estudiar sistemas políticos en América Latina, que afirma convencida que no hay ninguna relación entre estabilidad o gobernabilidad y cantidad de partidos que integran el sistema político. Dice que hay países donde hay una cantidad reducida de partidos y que tienen dificultades para poder hacer avanzar las agendas legislativas, y también hay otros donde hay una gran cantidad de partidos y no hay dificultades, ¿no? Entonces ella plantea muy categórica que el problema hay que enfrentarlo analizando otros asuntos, ¿no? Bueno, di el marco general, traté de demorarme lo menos posible, porque el panelista no soy yo, pero era para que pudiéramos desarrollar el tema. Pierina. A ver, me parece que hay que distinguir puntos aquí. Ujú. Efectivamente, no hay que ser doctora en ciencia política para afirmar que nuestro sistema político está experimentando hace un tiempo ya problemas que impiden que los gobiernos puedan desplegar sus programas que fueron refrendados por la ciudadanía en elecciones. Se produce como un choque entre la voluntad popular que se expresa cuando tú eliges un gobierno y congresos que son muchas veces adversos al gobierno que fue electo y que frenan, entrampan, ¿cierto?, el avance del programa de un gobierno que fue electo por la ciudadanía, pero bueno, el Congreso también fue electo por la ciudadanía, y entonces ahí se produce un problema importante que afecta a gobiernos de distintos signos, ¿ya? Y ahí hay que efectivamente pensar cómo poder evitar que eso ocurra junto con otros fenómenos como el discolaje, parlamentarios que ganan, ¿cierto?, siendo apoyados o siendo militantes de un partido y después se descuelgan y quedan, digamos, con el cupo, o sea, con el escaño en el Congreso, y un montón de fenómenos que tienen que ver, digamos, con el estado de la política actual.
Pero a mí, digamos, me quedan, entonces creo que el espíritu o la intención de modificar cuestiones del sistema político para mejorarlo es una intención, es un espíritu correcto. Ujú. Sin embargo, creo que en el proyecto que han presentado los senadores hay cuestiones que no se resuelven, digamos, que no están planteadas con, digamos, la suficiente perspectiva para generar realmente un cambio y mejorar la calidad de la política y mejorar, digamos, la relación de la política con la sociedad. Y que de aquí a 10 años, cuando tengamos evaluaciones del Congreso, no sea la peor evaluación, digamos, la peor institución evaluada, sino que sea realmente una institución donde las y los ciudadanos sintamos que nuestros intereses están representados, defendidos y que allí las cosas ocurren para el bien de la ciudadanía y no el lugar donde los proyectos de ley mueren o son tergiversados o son, digamos, frenados. Yo creo que lo que ha planteado Marcela Ríos y otros politólogos y politólogas es algo correcto. Ninguna medida por sí misma soluciona problemas. Pueden seguir presentándose los mismos problemas aunque tú hayas tomado algunas medidas, ¿ya? Entonces yo creo que ahí merece un análisis mayor y que este proyecto no aborda cuestiones de esa naturaleza, digamos, los problemas que se pueden seguir presentando con el umbral del 5%, ¿ya? Y creo que eso es una de las cuestiones más claras. Me parece que lo que aquí hay que hacer, digamos, si queremos tomar medidas más inmediatas antes de hacer una reforma más a largo plazo, sería mucho más efectivo que, por ejemplo, la elección del Congreso fuera en la segunda vuelta y no en la primera vuelta. Eso obligaría y forzaría, o por lo menos estimularía que haya una cierta concordancia entre el candidato electo o candidata electa en la segunda vuelta y el Congreso que se elige. Eso solo por poner un ejemplo. Entonces creo que esto, saludo la preocupación de los senadores, pero creo que da para una discusión mucho mayor que tenemos mucho ya discutido y muy valiosamente en ambos procesos constituyentes. Yo creo que hay que retomar esas discusiones, pero que si queremos hacer un cambio real, bien diagnosticados los problemas y un proyecto de ley hecho en base a ese diagnóstico que se haga, el proyecto de los senadores se queda corto y me parece que no apunta, no pone, digamos, el ojo en las cuestiones, en las soluciones reales, digamos. Y creo que puede ser un error pensar que una, dos o tres medidas nos van a solucionar un problema que tiene raíces muy profundas en la relación de la política y la sociedad. Entonces yo, digamos, pondría paños fríos en esto y haría un buen proyecto, más que dos o tres medidas que en sí mismas no son una reforma al sistema político, son dos o tres medidas que nada asegura, y la literatura comparada no aseguran que vayan a solucionar los problemas que se quieren abordar. Claro, un tema que no, una propuesta que no rasca donde pica, ¿no? Por decirlo así. Eso era lo que quería decir, se me había ido esa expresión tan precisa de nuestro lenguaje popular. Ahí, Pauline, bueno, hay varias cosas. Está la crítica de partidos más chicos que ayer se evidenció muy fuertemente durante toda la jornada con este umbral del 5% que equivale más o menos a 8 diputados. Con esto se disuelven varios partidos, entre ellos el tuyo, Evópoli, por eso que también es tan valioso que desde ese partido parlamentarios o representantes planteen que incluso pese a poder desaparecer, ellos están a favor de esta reforma y lo quería mencionar, pero desaparecerían partidos como el PPD, el Partido Radical, incluso la Democracia Cristiana eventualmente, varios partidos históricos además, desaparecerían. El tema de la ley antidíscolo es una cuestión que venimos discutiendo hace mucho tiempo, pero también hay quienes critican que esto no permite ampliar el número de parlamentarios, cosa que también es discutida donde no hay ningún acuerdo. Hay quienes dicen que hay que reducir los parlamentarios y hay quienes dicen que estamos por bajo de la norma en relación a experiencia comparada, considerando también el aumento de la población, el tema de la representatividad. Y el tema de las cuotas, ¿no? También hay quienes han señalado que esto debiera incorporarse en esta mini reforma, por decirlo así. Pero por otro lado también quienes defienden este acuerdo, este principio de acuerdo que se traduce en esta moción, señalan que hay que empezar por algo, ¿no? En el fondo es dar la señal, discutir algunas cosas, luego se puede en el camino avanzar en otras, pero empezar, ¿no? Porque esto, recordemos, lo comprometió el presidente
hace varios meses y la verdad es que no ha habido luces de una propuesta del Ejecutivo, cosa que es bien importante. No es muy atractiva mediáticamente hablar de esto, pero es uno de los temas más importantes seguramente. Pauline, ¿cómo lo ves el tema de lo acotado que es, lo que no contiene, las críticas a su contenido? ¿Cómo lo analizas desde tu posición? A ver, lo primero es que creo que es una muy buena noticia. Para mí esta es la madre de todas las batallas, en el sentido que si no arreglamos nuestro sistema político, la verdad es que no vamos a lograr avanzar como país, porque hoy día tú ves que da lo mismo el gobierno que esté, del color que sea, todo se entrampa, no logramos ir avanzando. Mira algo que parecería, entre comillas, tan simple como tiene que ver todo lo que es permisología, y ahí estamos entrampado, no logramos sacarlo adelante, algo que uno dice es como objetivo. ¿Cómo hacemos más fáciles la tramitación de los distintos proyectos para que no queden entrampados en cosas burocráticas y administrativas? Entonces creo que esto tiene muchas cosas positivas. Uno, que es proponer un cambio, es decir, es hacerse cargo de un problema que hoy día nos tiene literalmente en la UTI. Lo segundo es que toma como base el trabajo que se hizo en la comisión de expertos, que era una comisión transversal, con todas las miradas políticas. Entonces estás tomando como base un trabajo que se hizo, que fue serio, que al final tú dices, esto tuvo un fruto, no quedó ahí botado, guardado, sino que tiene un valor importante, que esa puede ser la base sobre la cual se trabaja. Después lo tercero, yo creo que para nosotros como Bópoli, como bien dices tú, esto claramente puede ser algo que nos afecte. Y eso para mí tiene mayor valor, porque demuestra las convicciones que nosotros tenemos como partido. Que es decir, acá no pensemos, no nos miremos el ombligo, no pensemos lo que es bueno solo para nosotros, que es lo que hoy día sucede en la política, donde cada uno saca las cuentas de qué le conviene, qué no le conviene, cómo vota, sin pensar de verdad en lo que es bueno para el país, en lo que nos va a permitir avanzar, qué es lo que nos va a permitir llegar a acuerdos, llegar a dialogar. Entonces, creo que eso es súper rescatable, que un partido que podría eventualmente estar en riesgo sea uno de los primeros que está liderando esta iniciativa con Felipe Kast, con Luciano Cruzcoque, desde horizontal, ¿cierto? Con Hernán Larraín, que ha sido, digamos, uno de los grandes propulsores también de esto. Por lo menos uno en ese sentido, estando en un partido, uno se siente orgullosa de que estamos liderando esta reforma al sistema político. ¿Y qué es lo que es lo más grave que hoy día tenemos? Creo que hoy día el Parlamento está lleno de llaneros solitarios. Es decir, cada uno hace lo que quiere, como quiere, no escucha al otro. Piensen ustedes lo que significa ser ministro de las Express y tratar de lograr acuerdos. Si es imposible, tú no puedes tener que conversar con 60, 70 personas para tratar de acordar algo. Tú Sí. al final necesitas ese trabajo en colectivo, de equipo, que hoy día se perdió, y por eso que a mí me parece bien esta combinación como punto de partida del umbral mínimo de un 5%, es decir, necesitas un mínimo de representación para poder estar ahí sentado, y eso puede significar fusionarte, buscar, digamos, pactos que se puedan generar, pero no podemos tener 23, 24, 25 partidos políticos y pensar que en el futuro podríamos llegar hasta 40 al paso que vamos. Y después lo otro, creo que el discolaje o el descuelgue, ¿cierto? Esto de perder el escaño, a mí de verdad me parece que es una muy buena medida, porque no puede ser que tú le pidas el cupo a un partido para ir, vas en ese cupo, y después no te gustó una forma en que te miraron, en que te dijeron algo, o que no estás de acuerdo en cómo se va a votar, o cómo mirar una problemática. Bueno, ya me salgo entonces, cero costo. Es un engaño también a la ciudadanía, Mm. que votó por ti porque ibas por ese partido, porque eras de ese partido. Entonces acá, además, si esto sumamos un tema de redes sociales, de comunicación, de cómo hoy día cada uno se maneja, entonces ya cada uno siente que es su propio partido unipersonal. Tengo mi llegada, tengo mi medio propio, que son las redes. Si soy conflictivo, llego a mucha gente.
Entonces esto también tiene que ver con el siglo XXI, con las tecnologías, con las mismas redes sociales, de que yo creo que tenemos que ordenar esto de verdad para poder trabajar en forma seria Ujú. y poder Sí. estudiar los proyectos a fondo, porque lo que pasa hoy día también es que a mí que me ha tocado estar ahí en el Congreso, es inaceptable que lleguen los parlamentarios y pregunten cómo tengo que votar. Claro, pero eso no No tiene, tienen la menor idea. pero eso no tiene que ver con el tamaño de los partidos, po. Por eso digo, pero bueno, No, no, pero mira, Paulín, tiene que ver solo tiene que ver en el sentido, lo digo con la seriedad sí, sí, en la que tú haces la pega, porque al La calidad final, del como esa debate. sí. palabra que tienen los gringos, que es el accountability, Ujú. nadie te la pasa porque eres dueño de ti mismo. No, claro que sí. Polín, Pierina, Monse, les propongo que vayamos a un alto breve. Vieron que en los programas de radio está esta costumbre media rara de ir a pausa cada media hora. Bueno, Es una propuesta que no podríamos rechazar. sí, es verdad. Así es que vamos a una brevísima pausa, si podemos aprovechar de rellenar las tazas a esta hora de la mañana y continuamos la conversación. Ya. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Schwenke y Nilo, 45 años de historia en Sala Máster. Radio Universidad de Chile les quiere invitar este sábado 7 de diciembre a recordar y compartir juntos la conmemoración de los 45 años de existencia de uno de los dúos más emblemáticos de la música popular chilena, Schwenke y Nilo. Una velada imperdible que contará con la participación de destacados músicos como Pablo Bruna, Carlos Martínez, Alejandro Rivas, Jesús Valenzuela y Marcelo Nilo, además de Nelson Schwenke de manera virtual. Les invitamos este sábado 7 de diciembre a las 19:30 horas a disfrutar juntos 45 años de historia de Schwenke y Nilo en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Vive
la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Son las 9:08, continuamos en Radio Análisis con Polín Cantor, con Pierina Ferretti y con Montserrat Rolano acá en el estudio. Pierina, Polín, una última repasada al tema que veníamos hablando. Yo simplemente quiero decir lo siguiente. El sistema electoral que tenemos hoy día es una respuesta al sistema binominal. Y una de las dificultades que tenía el sistema binominal, además de que 65 era igual a 34%, es que evitaba la expresión de sectores de la sociedad que, si bien no eran mayoritarios, eran importantes, ¿no? Quiero decir, a propósito de que están ustedes acá en el panel, de que dificultosamente en un contexto de sistema binominal podría haber nacido un partido como Evópoli o podría haber nacido el Frente Amplio, ¿no? O que partidos como el Partido Comunista, que legítimamente tenían un proyecto político distinto al de la Concertación, a pesar de ser partidos de un tamaño razonable, estuvieron más de 20 años o 24 años fuera del Congreso Nacional. Entonces planteo esto como un elemento porque en nombre de corregir la dispersión que provocó el nuevo sistema electoral, habría que evitar volver a los problemas que tenía el sistema binominal, ¿no? Sea cual sea la fórmula que se busque. Ahí quería preguntarte, Pierina, ¿cómo lo ves? A ver, yo coincido completamente, Patricio, con los comentarios, digamos, que señalas. Me parece, insisto, que la preocupación y la disposición a mejorar nuestro sistema político es saludable y que bien, digamos, que haya senadores de oposición y de oficialismo que estén preocupados y dispuestos a aquello. Yo tengo serias dudas respecto a la eficacia de las propuestas que se han hecho para solucionar los problemas que preocupan. Entonces creo que ahí es donde tenemos que tener una conversación más larga, que este proyecto puede ser un buen puntapié inicial para tener esa conversación, pero creo que también quienes lo presentaron tienen que estar disponibles para plantearse, al menos, digamos, la pregunta de que las medidas propuestas no necesariamente van a generar los efectos deseados, como dijo Montserrat, y quizás no rasca necesariamente donde pica o no lo suficiente. Pero en esa conversación más larga me parece que una de las que hay que tener es el sentido, ¿cierto?, del Congreso y su relación con la sociedad, teniendo en cuenta la experiencia internacional, pero también la experiencia nuestra. Es decir, durante muchos años, sectores de la sociedad que merecían representación política no la tuvieron y fueron bloqueados, digamos, por el sistema binominal. Y me parece que es errado echarle la culpa de los problemas que tenemos hoy al cambio de este sistema o achacarle, digamos, la dispersión actual al cambio de ese sistema. Digamos. El Frente Amplio es un ejemplo de digamos, una fuerza política que nace y que ha tendido a la convergencia y a evitar la dispersión, digamos. De hecho, se unificó un partido político tras un proceso de surgimiento de distintas expresiones de distintos partidos políticos y finalmente se tiende a la convergencia. Creo que esto es un ejemplo virtuoso de cómo el que estas agrupaciones políticas hayan podido existir termina, ¿cierto?, provocando una convergencia política. Otros ejemplos son distintos. Tenemos el Partido de la Gente, digamos, que produjo una dispersión política, es verdad.
pero me parece que la discusión requiere mayor detención, requiere plantear una cuestión más sistémica que medidas puntuales. Ahora, si queremos, yo creo, incidir en el próximo Congreso, este proyecto tampoco incide en el próximo Congreso porque plantea medidas transitorias que prácticamente dejarían muy parecidas las cosas para la próxima elección. Yo creo que podríamos discutir medidas más inmediatas mientras tenemos una discusión más larga que incidan en el próximo Congreso, como por ejemplo la elección del Congreso en la segunda vuelta presidencial y no en la primera, y creo que ahí podríamos tener un efecto más inmediato para evitar, digamos, esta desintonía entre Ejecutivo y Legislativo, que es un problema serio, y esto también lo digo pensando que no sabemos de qué color va a ser el próximo gobierno, pero sí sabemos, es muy probable, que si esto no cambia, sea del color que sea, vaya a tener este mismo problema de tener un Congreso en contra. Yo creo que si le añadimos elementos a la discusión que los senadores han planteado, podemos llegar a un puerto intermedio interesante, pero que hay que abrir esa discusión. Y de todas maneras creo que ninguna medida en sí misma va a traer una solución a este problema, que hay que pensar una cuestión más sistémica y que esto requiere recoger, como dice Pauline, lo mucho que se discutió y que se avanzó favorablemente en los procesos constitucionales. Ahí hay propuestas muy interesantes, pero eran propuestas sistémicas, no eran propuestas puntuales. Creo que en ese sentido este proyecto adolece de esa cuestión. Sí, bueno, la pregunta de cómo conciliar la representatividad con la gobernabilidad es una pregunta difícil de responder, pero creo que es importante que se esté avanzando en hablar del tema, en presentar propuestas, ¿no? En avanzar hacia ciertos mínimos comunes, ciertos acuerdos para sacar adelante una reforma que sea de largo plazo, ¿no? No esta cuestión como de ir constantemente arreglándola sobre la marcha. Pauline, puedes referirte a esto, pero quiero llevarlas al tema de la elección del próximo año, sin un afán de adelantarme en un año, pero se están generando ciertos movimientos tanto en la centroizquierda como en la derecha, que está además en su proceso de elecciones en algunos partidos, la UDI, el mismo Evópoli. Ya sabemos de la decisión de José Antonio Kast de no ir a primarias, esto ya se comunicó hace algunas horas, se había dicho igual antes, y en el caso de la centroizquierda está la interrogante si es que ir en una o dos listas, ¿no? Algo que ese sector va a tener que zanjar en los próximos meses, tampoco queda tanto tiempo. Hoy viene una entrevista en La Tercera de Alberto Undurraga, presidente de la ADC, que plantea que el PS, por ejemplo, tiene que definir si se atrinchera con el PC o vira hacia la moderación con la democracia cristiana. Son parte también de las definiciones que están tomando los sectores. Hay hartos en la centroizquierda que plantean esto de las dos listas, ¿no? De un poco separar aguas de cara a la próxima elección, y en la centro derecha también van a tener que tomar una definición respecto de republicanos. Se ha hablado harto de la unidad del sector, pero parece que el Partido Republicano no está en esa sintonía. Pauline, ¿cómo lo estás viendo? Insisto, sé que es algo que es a largo plazo, pero hay definiciones que se tienen que tomar pronto. Sí, a ver, muy breve nomás para cerrar, hay un punto nomás de lo que estábamos hablando del sistema político, que yo creo que es evidente que hoy día no hay gobernabilidad y que esta extrema fragmentación no nos ha permitido avanzar como país. Entonces, eso implica, y por eso que es bueno que estemos tomando medidas. Yo creo que esto no podemos dejarlo, digamos, ahí dando vuelta como ha pasado con muchas otras leyes que hoy día tenemos en salud o en pensiones, que siguen ahí, sobre todo cuando cada uno mira su interés personal, porque esto es más complejo todavía, porque cada uno va a sacar la calculadora y ver cuánto me conviene o cuánto no para votar. Y por lo tanto, eso es lo que yo valoro que se tome como base de lo que salió y se discutió en la comisión de expertos, porque esto es una mirada más transversal, y aquellos partidos que estaban hoy día salían que estaban enojados porque este acuerdo se había logrado con la derecha. Creo que al revés, creo que esto es positivo, que estemos unidos, así, hacer una pataleta, porque se conversó con partidos de derecha que se sumaron antes que con otros, como puede ser el PPD. Creo que justamente
da un ejemplo del problema que tenemos. Y lo otro con respecto al tema de la segunda vuelta, yo sé que es un tema que se ha discutido, hay unos que veo que a la Pierina le gusta. Yo personalmente soy más de la primera vuelta porque creo que cuando tú vas en segunda vuelta, también se te puede dar un voto de bloqueo, de decir, yo sé que salió este presidente, no me gusta y por lo tanto hago todo el llamado a votar para poder bloquear lo que pueda hacer. Entonces es menos libre la votación. Tú tienes más, en el fondo hay una manija de manipulación respecto de si quieres que le vaya bien o le vaya mal al gobierno que salió. Entonces, en ese sentido, al hacerse al mismo tiempo, nadie sabe. Por lo tanto, el voto es mucho más libre en ese sentido y con menos manipulación de parte de lo que es el manejo en las elecciones de cómo tú incentivas el voto para un lado o para el otro. Sí. Y con respecto a tu pregunta, Monse, creo que evidentemente uno siempre piensa y le gustaría y dice lo ideal, ¿cierto? Es poder ir todos juntos como bloque y estar dispuesto, y ahí viene una generosidad de decir, a pesar de que yo no tengo tantas cosas en común contigo, pero hay digamos, hay otros valores que sí se pueden compartir, que tienen que ver probablemente con la libertad y las oportunidades, que uno dice, ok, a pesar de pensar distinto, podemos ir juntos. Pero cuando ese extremo no está disponible, no está dispuesto, porque al final cree en un proyecto más individual y no está dispuesto porque dice yo prefiero ser oposición el día de mañana, te dejan bastante de brazos cruzados. Y por otro lado, creo que esta elección también nos demostró que lo que los chilenos están buscando también es más moderación. Yo creo que acá, si tú ves en general aquellos candidatos que se fueron con posturas más agresivas, más extremas, fueron castigados de alguna forma. Entonces yo creo que acá los chilenos están buscando y quieren volver a recuperar un poco más ese sentido común, esa sensatez, y no esa agresividad que al final nos polariza y no nos hace bien. Entonces no es dramático y creo que la izquierda está hoy día también en esa disyuntiva. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a sumar? ¿Se va a sumar el Partido Socialista nuevamente con el Partido Comunista? ¿O van a querer diferenciar su identidad y armar un bloque más bien de centroizquierda con el PPD y la democracia cristiana? Es un buen dilema. Van a tener que definir, porque yo creo que adentro de sus filas tienen muchas divisiones de lo que unos, frente a los cuales unos quieren estar cerca o no. Y en ese sentido, digamos, el Partido Comunista es claro cuáles son sus lineamientos, su forma de mirar la sociedad, que para mí por lo menos creo que igual dista bastante del Partido Socialista en términos de sus valores democráticos, con respecto a y las libertades que debe tener una sociedad. Bueno, queríamos llevarles a otro tema, que es un tema complejo de suyo, y lamentablemente vamos a alcanzar a hacer una sola pasada nomás, pero que es el tema del empleo en el sector público. Y estoy plenamente consciente de las palabras que estoy usando para situar el tema, porque lo coyuntural es que hoy día empieza la negociación de la mesa del sector público, donde un elemento central, como todos los años, es el reajuste porcentual para el año siguiente, pero se ha convertido en un tema para la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector público el nuevo criterio dado por la Contralora Dorothy Pérez en relación a cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se construya la llamada legítima confianza, ¿no? Pero este tema, Pierina Polín, yo tengo la convicción que nos remite a un tema mayor, y que fue mejor resumido imposible en esta misma radio por la diputada Gael Jomans al afirmar que estamos delegando en la Contraloría y en la Corte Suprema un asunto que deberíamos resolver el gobierno y el Parlamento, ¿no? Pero ese tema mayor es un tema al que parece que todo el mundo le hace el quite, ¿no? Que es el tema de cómo construimos un empleo en el sector público que concilie dos cosas que son igualmente deseables, ¿no? Por un lado, mayor estabilidad para los trabajadores y trabajadoras, mayores garantías, porque qué duda cabe que las contratas anuales no son un mecanismo que permita construir estabilidad, y además
son contratos a plazo fijo cuando se trata, no nos vamos a engañar, de puestos permanentes, ¿no? Pero por el otro lado también, ¿cómo se garantiza que el Estado pueda ir adecuándose a las transformaciones sociales, tecnológicas que están ocurriendo con cada vez mayor vértigo, en el entendido de que estabilidad no es lo mismo que inamovilidad, ¿no? Y que inamovilidad también es una palabra que en todo orden de cosas no es del todo deseable, ¿no? Pero bueno, abrir esa discusión que implica repensar el estatuto administrativo es algo que nadie nunca ha querido hacer, ¿no? Bueno, quería preguntarte, Pierina, ¿cómo lo ves? Porque este es un tema, es un tema súper profundo, entonces si nos quedamos simplemente como en la discusión de la mesa del sector público, creo que no lo podemos analizar en su cabal dimensión, ¿no? Mira, por experiencia propia y cercana de muchos de mis amigos, personas, digamos, de mi círculo cotidiano, conozco muy de cerca lo que es trabajar en el sector público con empleos de muy baja calidad, donde no sabes a fin de año si vas a poder seguir trabajando o no, o trabajar en horario, donde si tienes un accidente eres un independiente, pero llevas años trabajando en horarios para el Estado, donde las mujeres embarazadas no tienen derecho a pre y postnatal. La verdad que conozco muy de cerca ese mundo, así que soy de quienes saben que para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector público la calidad de su trabajo es baja. Contrario a lo que se intenta muchas veces pintar, como que los trabajadores del sector público fueran unos privilegiados en relación con otros trabajadores. La verdad es que son muy poquitos los trabajadores del sector público y a esta altura que son de planta, ¿cierto? Que son de planta y que por lo tanto responden como un poco a esta caricatura del el burócrata inamovible, ¿cierto? Y que no por nada el mundo se lo puede sacar de su trabajo. La verdad, esa condición de planta, cada vez menos trabajadores y trabajadoras del sector público la tienen. Me parece entonces que hay que tener más allá de la movilización actual, que yo creo que es algo cuestión más puntual, pero que la decisión de la Contralora lo que hace es reavivar el debate y también la legítima demanda de las asociaciones gremiales y de los trabajadores del sector público por condiciones de estabilidad laboral que son básicas y que me parece que en Chile hemos retrocedido tanto en la calidad del empleo que parece que las y los trabajadores estuvieran haciendo una petición completamente desajustada, desmesurada, cuando plantean condiciones de estabilidad laboral. Es muy patente la comparación. Por ejemplo, mi madre fue una empleada pública durante 30 años, digamos, en una empresa del Estado, y es una generación de personas que no entiende cómo una persona como yo, a los 40 años, no ha tenido nunca un contrato, trabajo honorario, no te cabe en la cabeza. Yo creo que se puede, como muchas veces decimos, mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Todos queremos un Estado que brinde mejores servicios públicos, un Estado que sea más ágil, un Estado que sea menos burocrático. Todos queremos eso, me parece una aspiración muy sentida, como ciudadana también lo deseo, pero eso no tiene nada que ver con la calidad del empleo. O sea, al revés. Mientras más baja es la calidad del empleo de los trabajadores públicos, peores son los servicios públicos que se prestan. Tú no puedes trabajar bien si no sabes si vas a poder seguir en tu puesto de trabajo, si haces bien tu trabajo. Hay mucha gente que a veces hace bien su trabajo y aún así está sometida a estos regímenes de anuales. Eso no es digno, eso no es bueno para la calidad de los servicios públicos. Yo creo que hay que plantear este debate en buenos términos, donde una cosa no se opone a la otra, donde buenos servicios públicos, un Estado eficiente, un Estado ágil, un Estado moderno, no se opone a empleos de buena calidad. Ahora, para quienes hemos trabajado en el Estado, Pauline también ha trabajado en el Estado y lo sabe, es tan compleja la condición y la estructura del Estado. Hay tantos tipos de modalidades de trabajo y de contratación. Es muy distinto ser un empleado de la salud pública municipal, a ser un empleado de la salud pública central, a ser un profesor, digamos, de un SLEP, a ser un trabajador del Estado. Es tan compleja que no va a ser tarea fácil modernizar al Estado. Eso nadie lo puede, digamos, negar. Y lo último que quiero decir es que ninguna reforma del Estado
se puede hacer sin los trabajadores del Estado, ni teniéndolos como enemigos. Entonces creo que aquí hay mucho que trabajar, pero yo secundo la legítima aspiración de un empleo público de calidad, estable, y que eso en ningún momento se opone a servicios públicos de calidad y la aspiración a un Estado moderno, ágil, eficiente, eficaz, que todos los que habitamos este país, y sobre todo todos los que nos relacionamos con los servicios públicos, como yo, deseamos. Sí, el tema de la modernización del Estado es una deuda pendiente hace muchísimos años. Quiero agregar como elemento nomás, estando muy de acuerdo en lo que dice Pierina, en el tema de la precarización en general de los trabajadores estatales, en el tema de la percepción ciudadana respecto a los trabajadores públicos, que no es muy buena. O sea, basta con ir a cualquier servicio público, el más icónico quizás es el caso del registro civil, ¿no? Pero hay otros también, y uno ve que la calidad de la atención es bien mala, en algunos casos paupérrima, ¿no? Y claro, ahí está la pregunta si esto se debe a las condiciones laborales, contractuales, salariales, o hay una cuestión también más estructural que hay que revisar. Lo ponía como elemento nomás porque es una demanda bien legítima la que tienen los funcionarios y funcionarias, pero también hay que considerar ese contexto, ¿no? Polín, ¿qué podríamos decir? Brevemente, Polín, con el dolor de mi alma, porque nos tenemos que ir luego a la pausa. Ya, a ver, yo creo que acá hay que analizar el porqué del problema y qué es lo que sucede. Y acá yo lo puedo hablar en primera persona de lo que me sucedió a mí. Cuando tú tienes un Estado que está colapsado en el nivel de planta, es decir, el trabajador de planta, que es muy difícil, es casi inamovible. La verdad es que necesitas 3 evaluaciones negativas durante 3 años. Entonces, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Como no hay cupo en la planta, porque está copada, tu alternativa es aumentar las personas que llegan a contratas, que son estos, digamos, estos contratos que son por un tiempo fijo, que después de un tiempo pasan a ser como recurrentes. Entonces, el tema tiene que ver cómo tú en el fondo logras, que es muy difícil porque es políticamente incorrecto, el que está de planta, aunque no tenga las aptitudes, no está dispuesto y no va a dejar su pega jamás. Y en ese sentido, el Estado lo protege bastante. Entonces, ¿tú qué es lo que necesitas de verdad? Porque no podemos seguir aumentando. Ya solo este año el empleo público ha aumentado en un 15,5%. Entonces, aumentamos en situaciones probablemente que puedan ser más precarias, porque es la única forma en que tienes de traer personas, a lo mejor con mayores capacidades técnicas al Estado, porque las plantas están totalmente copadas. Entonces, tú tienes que acá hacer un trabajo de modernización desde el Estado, desde los trabajadores que están de planta, quién cumple o no hoy día con digamos, con todas las herramientas, con las calificaciones para poder ejercer su trabajo. Y en la medida en que ahí se tiene que ir produciendo el cambio, y tú la gente nueva que vas incorporando, lo normal es que se incorpore a la planta. Pero obviamente con mayor flexibilidad en términos de poder generar los cambios, porque todos saben que el que llega a planta es muy difícil de sacar y nadie está dispuesto a soltarlo. Yo les puedo dar el caso más increíble. Yo estuve de ministra con un ex ministro que se quedó, que fue ministro, pero pidió que le guardaran la planta y no estuvo dispuesto a irse, que era lo lógico. Yo le dije, tómate el tiempo, busca otro trabajo. No, igual siguió con otro trabajo, pasaba muy poco tiempo. No voy a entrar ahí en los detalles, pero es algo que no corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tú hablas, quedan los apernados de planta. Y eso hace que todo el sistema, en el fondo, no funcione. Porque tú a veces necesitas, hoy día imagínate con los cambios tecnológicos, digamos, los trabajadores que necesitas ir incorporando, que tengan ciertas habilidades. Entonces, al final, ¿qué hace? Bueno, ya, a contrata, a honorario. Entonces, un sistema en sí mismo que hoy día está colapsado, que está mal y que no puede seguir creciendo de esa forma. Porque así al paso que vamos a terminar, no sé, con casi 2 millones de personas en el sistema público. Y la mitad de esos 2 millones, 1 millón, de verdad no va a ser la pega que se requiere para entregar un servicio de calidad, que como decías tú, Monse, uno lo único que quiere es que llegue un servicio público y ser bien atendido. Entonces, eso tiene que ser el lema. Y que no cumpla,
porque a todos hoy día hablamos, ¿cierto?, de los KPI, de cómo a ti te miden. Quien no cumple tiene que dar un paso al costado. A ti te tienen que medir por entregar el mejor servicio a los ciudadanos. Y si eso no está, bueno, tendrá que llegar otro para reemplazarte. Entonces creo que por ahí va el tema, pero claro que es difícil porque nadie quiere soltar esa pega que tiene por, no sé, 20, 30, 40 años. Bueno. Ya, no me queda más tiempo. No, pero quedaron súper bien expuestos los argumentos. Evidentemente creo que esta es una conversación que tenemos que continuar, porque, bueno, quizás es muy naif de mi parte, pero uno aspiraría a un debate de buena fe, ¿no?, respecto a cómo mejoramos el Estado, en el entendido que tenemos comprensibles diferencias ideológicas o de apreciación sobre el tema, pero cómo mejoramos el Estado, ¿no? Y dentro del Estado, por supuesto, el empleo público como una cuestión central. Si existiera la bancada Radio Uchile, todo sería distinto. Podríamos sentarnos a conversar de buena fe. Eso. Pierina Ferretti, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Aprovecha el solcito y la brisa. Porteño. Y la brisa al mismo tiempo. Perfecto. Sí, Paulín Cantor, muchas gracias. Que estés bien. Muchas gracias. Que estén bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Que estén bien. Vamos a un breve alto y Claudio Medrano con ustedes en poquitos segundos.